Bueno, pues estaba comentando hace un momento, los que estamos aquí, los que están en sus hogares con el Facebook abierto, es porque tenemos un anhelo importante, un anhelo grande, y es que el Señor manifieste un toquecito de presencia en nuestras vidas también hoy. Lo hace constantemente, no solo cuando estamos aquí el domingo, pero lo hace constantemente. Pero cuando nos reunimos, dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 100, el Salmo 33. Y es ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y el Señor envía bendición en este momento aquí, cuando estamos reunidos todos juntos, alabándolo y bendiciendo su nombre. De hecho, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él eh, nos bendiga en este día. ¿Le duele la cabeza a Alberto? Sí, un poquito. Vamos a orar. También le duele su espalda a Ventura. Hoy también. Sí, también. Socorrito, le duele su espalda, hermana. La cadera. Y aún así hizo el esfuerzo de venir. El Señor honra esos esfuerzos. El Señor honra ese esfuerzo por reunirse, ¿verdad? Es una forma también que podríamos aplicar: presentar sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque bien podrían ustedes estar en sus camas, pero están aquí alabando al Señor. Vamos a orar, y desde ahí en sus casas también les pedimos que oren por Alberto, por Ventura, por Socorrito. Y también, si alguno de ustedes ahí en casa se siente enfermo, se siente mal, el Señor obre. Pidámosle al Señor, pedimos al Señor que obre sanidad en este día. Padre, estamos rogando en este momento que tú derrames esa bendición en sanidad de manera particular, Señor. Dice tu palabra que es bueno y agradable cuando nos reunimos y estamos en tu presencia, habitando juntos en tu presencia, porque ahí envías tú, Señor, ahí envías tú bendición y vida eterna. Y en esta hora, Señor, estamos rogando que tú traigas sanidad para Alberto, que tú quites ese dolor de cabeza que lo está estorbando para poder concentrarse en tu gracia y en tu presencia. Te pedimos, Señor, que sanes el dolor que tiene, y que tú quites ese dolor de la cabeza de Alberto, Señor. Obra sanidad en él, Padre, lo rogamos. Rogamos, Señor, que obre sanidad en los huesos de Ventura y de Hortensia, Señor, esos dolores en la espalda, en la cadera. Señor, rogamos que tú los sanes. Rogamos que tú en este momento pongas tu mano cálida en sus cuerpos y quites esos dolores, Señor. Rogamos sanidad no solo del síntoma, sino que tú sanes sus cuerpos, que tú hagas tu obra, Señor, de sanidad en ellos. Señor, y si alguien en su casa también está enfermo, alguien de los que en este momento está viendo esta transmisión ahora mismo en vivo o más tarde, Señor, cualquiera que esté viendo esta transmisión, Señor, y esté enfermo, obramos, Señor, oramos sanidad, oramos tu presencia sanando esos cuerpos enfermos, sanando también, Señor, todo dolor, toda enfermedad. Aquellos que tienen COVID, Señor, sánales, Padre, haz que puedan pasar por ese periodo del virus sin ningún contratiempo y sin ninguna complicación, Señor. Rogamos por todos ellos, por todos los que están enfermos en casa. Y Señor, rogamos por los que están enfermos también en el alma, que están padeciendo tristeza, depresión, Señor. Rogamos, Padre, que tú derrames tu gozo y tu paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, derrámala. Lo rogamos, Padre. Llena todos los corazones, Señor, que estén quebrantados. Señor Jesús, tú declaraste que viniste a este mundo, y cuando leías en la sinagoga ese pergamino decías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos y para dar libertad a los cautivos. Señor, en esta hora rogamos que tú des libertad a las almas oprimidas, a los que se sienten en tristeza, a los que están en duelo, a los que por alguna razón, ya sea por pérdida de familiares o aún por pérdida de trabajos, de ingresos, de negocio, cualquiera que se encuentra pasando por un duelo, Señor, abrázale,
abrázale, Señor. Cuánta hambre tenemos de ti, cuánta sed tenemos de tu presencia y de que tú nos abraces, Señor. Que tú derrames, Espíritu Santo, esa paz que sobrepasa el entendimiento, que hace que no podamos comprender cómo podemos estar en un momento difícil y a la vez tener paz. Así eres tú, Señor, así eres tú, eres milagroso y tú abres camino donde no lo hay. Tú cumples tus promesas, Señor. Así eres, Señor. Y por eso anhelamos en esta hora que tu presencia la podamos percibir. Sabemos que estás aquí y con eso basta, con la fe. Pero si tú quisieras darnos un toquecito de tu presencia, Señor, si tú quisieras darnos un pequeño instante de sentir tu presencia. Gracias, Dios, porque ya sea que lo sintamos o no lo sintamos, tú estás aquí en cada corazón que te está invocando ahora. Porque tú así lo dijiste, cuando estemos reunidos en tu nombre, tú estás en medio nuestro, Señor. Por eso te agradecemos y te adoramos y te alabamos. Y aún así nos atrevemos a pedirte un toquecito de tu presencia, Señor. Que al terminar esta reunión, este culto para ti, salgamos llenos de tu paz, llenos de tu gozo, con nuestras fuerzas renovadas y sobre todo con ese toque tuyo. En el nombre de Jesús, abre nuestras mentes y nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para escuchar tu palabra en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, aleluya, amén. Bien, pues vayan preparando todos Filipenses 3, por favor. Y es que en esta hora, en este día, quiero compartir con ustedes algo que hubiera sido quizás más oportuno el domingo pasado, el primer domingo del año. Sin embargo, aún siendo el segundo domingo del año, sigue siendo oportuno porque hace 8 días nos gozamos en los testimonios. ¿Cuántos se edificaron con estos testimonios? Cuánto gozo poder oír lo que Dios hace en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos. ¿Cómo nos edificamos con eso, verdad, hermanos? Así que cada primer domingo del año siempre nos gozamos compartiendo los testimonios y yo no sé por qué solo cada primer domingo del año tengo esa mala costumbre de que solo sea primer domingo del año, pero creo que a lo mejor a la mitad del año debiéramos también tomar un domingo para compartir. Unas 3 veces al año, dice Alberto, ¿verdad? Porque el Señor siempre está obrando, no solamente tenemos que acumular lo que hace en un año completo, sino siempre el Señor está obrando y es bueno recordarlo, tenerlo presente y compartirlo, porque Dios siempre está actuando. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que he titulado los propósitos para el año 2024, 22, ya me estoy adelantando. Ya me adelanté un par de años. Los propósitos para el año 2022 que cada uno debiéramos tener, porque bueno, es ya tradicional y es hasta motivo de broma, ¿verdad? Que siempre al finalizar un año decimos o las personas afirman, tengo nuevos propósitos para el siguiente año y al principio de cada año, pues muchos hacen o hacemos propósitos como por ejemplo cuidar la dieta, bajar algunos kilillos por ahí que están de más, ¿verdad? Ayer vi una fotografía que realmente me llamó la atención, el asa de la taza en sí figura un abdomen con una llantita, pero la taza está como pellizcando la llantita. Y dice esa imagen, dice, esta es la taza que me recuerda que no debo comer pan ni galletas. Pues sí, porque finalmente creo que muchos al principio del año hacen sus propósitos o hacemos nuestros propósitos, como decía, como ahora sí voy a ir al gimnasio, ¿verdad? Ahora sí este año ya voy al gimnasio. Yo lo vengo diciendo desde noviembre, nada más que falta que baje el frío. Y luego hace mucho calor.
Y después, pues, está muy encerrado, ¿verdad? Pero en fin, todos hacemos de alguna manera propósitos. Hay quienes se hacen el propósito de dejar de beber, si ese es uno de sus problemas, o dejar de fumar. Algunos hacen el propósito: este año sí me titulo, este año sí termino aquello que dejé a medias, o este año quiero aprender un idioma, o este año quiero emprender un negocio. No sé, ¿cuántos han hecho propósitos para este año? También los hemos hecho, ¿verdad? Entonces, pues es bueno hacer esos propósitos al inicio del año. Y lo bueno es continuar con ellos, ponerlos en obra y llevarlos a cabo. Yo algunas veces he dicho que muchos de nosotros, me reconozco y lo confieso, ¿verdad? No me enorgullezco con eso, pero muchos de nosotros tenemos mucha iniciativa. El problema es que nos falta la acabativa, o la continuativa y luego la acabativa. Le arrancamos con iniciativa, pero nos falta la continuativa y la acabativa. Espero que quienes tenemos propósitos en este año tengamos la suficiente fuerza para la continuativa, ¿verdad? Y a final del año podamos tener la acabativa de ese propósito. Bueno, pero también como cristianos debemos tener propósitos, específicamente para nuestra vida espiritual. Tengamos propósitos que glorifiquen a Dios, tengamos propósitos que nos acerquen más a Dios, y que como consecuencia de acercarnos más a Dios, entonces hagan que nuestra vida sea aún mejor de lo que ya es, que nuestra vida pueda ser útil a otros y a la vez pueda ser una vida mejor de la que ya es. ¿Cuántos quieren crecer en este año? ¿Cuántos quieren mejorar, superarse a sí mismos en este año? Pues creo que si nos ponemos objetivos claros, porque si no, si dejamos difuso, quiero ser un mejor cristiano este año, pues, está padre, ¿no? Sí, pero ¿en qué forma y en qué área? Entonces yo quiero proponerles que nos propongamos qué redundante ando hoy. Quiero proponerles cuatro maneras, o quiero sugerir cuatro propósitos. Ahora sí ya lo dije bien, que no se oiga con pleonasmo. Quiero sugerir cuatro propósitos que tengamos por delante. El primero de ellos, Filipenses 3, versículos 13 y 14, dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, como primer propósito, propongámonos olvidar nuestros fracasos. Dice el apóstol Pablo: hermanos míos, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Porque hay muchas personas que se quedan demasiado tiempo atrapados en el pasado, atrapados en sus fracasos del año que terminó, atrapados y lamentando esos fracasos. Hay personas que ahí se quedan demasiado tiempo. Hay quien puede quedarse demasiado tiempo atrapado porque en algún momento en su vida experimentó un divorcio y ahí se quedan. O un accidente que ocurrió por mi descuido. A veces hay fracasos que por mi descuido hubo un accidente. ¿Y cuántas personas se quedan ahí atrapados tiempo y tiempo y tiempo, recordando, reclamándose a sí mismos, abrazando ese sentido de culpa por algo así que sucedió? Hay quienes se quedan atrapados por no haber entrado, si son jóvenes los que me están escuchando allá, porque sé que los presentes ya no están en esa etapa, pero tú puedes ser un joven que estás atrapado lamentando el no haber entrado a la escuela que deseabas entrar en el año que acaba de pasar. Hiciste tu examen y a lo mejor sí entraste a una escuela, pero no a la que querías, y pueden quedarse atrapados ahí. Hay quienes se quedan atrapados por haber hecho un mal negocio y haber perdido dinero en ese mal negocio, o hay quien puede quedarse atrapado por haber perdido una oportunidad de trabajo o de promoción o de mejoría, y eso es fracaso y ahí se quedan atrapados. También
podemos haber fracasado en este año que terminó por causa de haber caído en algún tipo de pecado. Por supuesto, todos caemos en pecados, pero puede ser que alguien queda atrapado porque el pecado le hace sentir que ya no es merecedor de alabar a Dios, que ya no es merecedor de congregarse o de reunirse. Saben que hay personas que por causa de haber caído en algún pecado después se autocastigan diciendo: es que ya no merezco congregarme, ya no merezco ni siquiera orar. Hay quienes se quedan atrapados y la lista puede ser tan grande como tantas personas somos en el mundo, ¿verdad? La lista de fracasos puede ser muy larga. Pero cuando permitimos que el fracaso se estacione en nuestra mente y en nuestro corazón, ese fracaso nos paraliza. Ese fracaso se vuelve un lastre que nos impide que podamos seguir adelante porque nos sentimos culpables, porque nos autorrecriminamos, nos sentimos culpables y peor aún nos sentimos llenos de miedo de volver a fracasar. Y entonces hay quienes ya inclusive no vuelven a intentar otra vez, no vuelven a seguir adelante. No pude terminar la carrera, no, ya ni me titulo porque me faltaron 2 materias. No, ya ni lo intento. ¿Por qué no proponernos acabar lo que dejamos a medias? Tuve un mal negocio, ya nunca más lo volveré a intentar. Y el miedo al fracaso se convierte en parálisis. Sería me pondría de rollero y no viene al caso, pero todos sabemos de que muchas, si no es que la mayor parte de las personas exitosas en algún negocio han fracasado antes, ¿verdad? Por cierto, hablando sobre el tema, leía yo que en Silicon Valley, que es el lugar famoso por el emprendimiento y los negocios y todo aquello, los empresarios cazatalentos o cuando jóvenes buscando oportunidades en sus currículums, una de las cosas que los entrevistadores les preguntan es: ¿qué tanto has fracasado? Y aquel que no ha fracasado no califica tanto como los que sí han fracasado. No sé si lo han leído eso. Aquel que ha fracasado 2 o 3 veces es mejor cotizado para un negocio que aquel que nunca lo ha intentado. Porque el que ha fracasado quiere decir que lo ha intentado y lo ha vuelto a intentar. Y entonces tiene el coraje de volverlo a intentar. El que no, puede ser que nunca ha fracasado porque no se ha movido. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Muchas veces podemos compartir el evangelio y fracasar, pero solo vamos a fracasar cuando nos movemos. Pero sigamos adelante. Entonces, el fracaso, cuando nos detenemos a mirar hacia atrás, el fracaso nos va a paralizar y nos va a llenar de miedo. Ahora, si tu fracaso es haber caído en pecado, pues arrepintámonos del pecado con sinceridad. Dice la palabra que si nosotros hemos pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros confesamos nuestro pecado. Entonces, si nuestro fracaso es pecado, arrepintámonos con sinceridad y recibamos el perdón del Padre. Y levantémonos a seguir adelante. Pero, primer propósito que insisto, propongámonos olvidar nuestros fracasos. Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. La palabra nos insta a caminar hacia adelante sin mirar atrás, porque tenemos por delante nuevas metas. Miren, lo repito nuevamente: no que lo haya alcanzado ya, versículo 12, ni que ya sea perfecto. Y esto dicho por el apóstol Pablo, que yo no llenaría sus zapatos. Y dice: yo no soy perfecto todavía, pero algo que hago es que no me detengo en mis imperfecciones, no me detengo en mis fracasos, sino que olvidando lo que queda atrás, prosigo. Me perdí tantito en la lectura. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual también fui asido por Cristo.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, ahí está lo que buscaba. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Propongámonos metas espirituales, de crecimiento espiritual y también otro tipo de metas, y olvidemos el fracaso pasado, sin mirar atrás, porque adelante tenemos nuevas metas, nuevos obstáculos por vencer. Y el Señor Jesucristo va contigo. ¿Cuántos lo creen? El Señor Jesucristo va con nosotros. Así que, hermanos, si hemos fracasado en alguna manera en el año que terminó ya, pues declaremos con convicción a nuestro propio corazón: en el poder de Dios yo salgo de este fracaso. En el nombre de Jesucristo y por la gracia de Dios yo recibo su perdón. En el nombre de Jesús y por la ayuda de Dios dejo atrás el fracaso y sigo a nuevas metas. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que creer en el poder de Dios para salir de nuestros fracasos y olvidarlos. Olvide ese fracaso. Olvide ese fracaso, mi hermano. Olvide ese pecado. Levántate en el nombre del Señor y declárate a ti mismo: en el nombre del Señor yo salgo de este fracaso y recibo su perdón. Y me perdono a mí mismo y sigo adelante. Número 1, propongámonos olvidar nuestros fracasos. Número 2, Romanos 12:18. Otra cosa que nos propongo a todos nosotros en este 2022. Propongámonos restaurar nuestras relaciones. A veces tenemos relaciones, si no rotas, cuando menos amoratadas. Si no rotas, con un esguince. ¿No es cierto? A veces tenemos relaciones fracturadas. Propongámonos restaurarlas. Romanos capítulo 12, versículo 18. ¿Qué les parece si todos los que están aquí presentes lo leen bien fuerte al unísono? ¿Ya lo tienen todos? Entonces léanlo bien fuerte al unísono a la voz de ahora. Fíjense qué maravilloso nuestro Padre. No nos pide que hagamos lo imposible, pero lo que sí nos exige, si depende de ti, está en paz con todos los hombres. Si es posible y de ti depende, porque a veces no depende de nosotros. A veces nosotros podemos tratar de reconciliarnos con alguien y pedirle perdón o tratar de hablar y la persona sencillamente dice no y se cierra. Bueno, entonces ya no es posible. Pero aquí lo que sí nos dice es: si es posible y de ti depende, debes estar en paz con todas las personas que te rodean. Con todos. Porque a veces estamos en paz y nada más estamos muy bien con nuestro núcleo familiar inmediato. Pero ¿qué tal estamos con la suegra o el suegro? ¿Qué tal andamos con el yerno? ¿Qué tal andamos con aquel hermano con el que nos conflictuamos hace un tiempo? Las relaciones se deterioran por muchas razones, pero básicamente yo creo que podríamos resumir a que las relaciones se deterioran y se esguinzan o de plano se fracturan por lo que hacemos y decimos, o por lo que nos hacen y nos dicen. Así de sencillo, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hay una más. A veces también se rompen las relaciones por lo que no hacemos o no decimos cuando era necesario y oportuno. Cuando no brindamos una ayuda en el momento que se necesitaba. Cuando cerramos nuestro corazón para no escuchar a alguien que tiene una necesidad. Porque no hacemos o por lo que no decimos. Entonces las relaciones se deterioran como por lo que hacemos y decimos o por lo que nos hacen y nos dicen. Piensa en cualquier relación que tengas rota y tiene que ver con eso. Ahora, probablemente las palabras más difíciles de pronunciar
No crean que la palabra más difícil de pronunciar es otorrinolaringólogo o parangaricutirimícuaro. Esas no son tan difíciles como perdóname, lo lamento, te ofendí. ¿Se han dado cuenta que esas sí de veras son difíciles de pronunciar? Pronunciar te ofendí, perdóname. Esas son difíciles. A veces podemos ser más buenos para aprender ruso, japonés o chino que para poder decir esas palabras. ¿Cuántos matrimonios se restaurarían con esas palabras, con esas 3 palabras salidas del corazón? ¿No lo creen? También afortunadamente, ¿cuántos matrimonios se han restaurado por esas 3 palabras que salieron del corazón oportunamente? ¿Cuántas relaciones de padres e hijos adultos sanarían si esas palabras se pronunciaran? Y saben que como padres, no sé si coincidan conmigo, pero a veces como hijos era más fácil pronunciar esas palabras de hijo a padre, o de hijo a mamá, o de hija a mamá. Pero qué difícil a veces nos resulta pronunciar esas palabras de papá a hijos. ¿No es cierto? A veces pensamos que si le pedimos perdón a nuestro hijo o nuestra hija, vamos a perder autoridad, vamos a perder respeto, vamos a perder no sé qué. Y aunque sean chiquitas, dije hijos adultos, pero también chiquitas. ¿Cuántas relaciones de padres e hijos se sanarían si esas palabras se pronunciaran? Y especialmente cuando ya son hijos adultos. Porque a veces las relaciones entre hijos adultos se distancian tanto. Ay, ¿cómo se llama la película? Ayer vimos una película buenísima. Se me fue ahorita el nombre, ahorita me voy a acordar. Pero tiene que ver con eso, cómo hay una relación fracturada entre una mamá y su hijo. Ah, se me olvidó el nombre. Bueno, al ratito, si estuviera mi esposa ya me lo hubiera dicho, porque para los nombres ella es buena. Pero en fin, las relaciones se restauran con esas palabras. ¿Cuántas relaciones entre hermanos, entre primos? Si tienes una relación fracturada con alguien o cuando menos con un esguince, atrévete a decir esas difíciles palabras. Y dice el Señor, si de ti depende, resuélvelo. No, pero es que quien me ofendió fue él o ella. ¿Y? ¿No podrías ir y decirle, tenemos una relación fracturada y yo también te ofendí? No, pero empezó él o ella. Sí, pero tal vez tú también respondiste o reaccionaste. Ahora estoy pensando ahorita, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Dios regula como ley en el Antiguo Testamento el robo, una de las cosas reguladas en el robo en el Antiguo Testamento es no solamente el arrepentimiento, sino la restitución. Te robé, te restituyo. ¿Recuerdan el caso de Zaqueo, aquel que se subió al sicómoro y que era un cobrador de impuestos, y cuando pasaba Jesús cercano a su casa, lo ve Jesús y le dice, Zaqueo, ven? Y él baja y lo invita a su casa, y es tan impactado por la presencia de Jesús que él confiesa su pecado y reconoce a Zaqueo y dice, pues me arrepiento de lo que he abusado, y de ahora en adelante, bueno, a partir de ahora voy a devolver lo que les robé, y no solo lo que les robé, sino aún más. Ya no recuerdo si dijo 2 más o cuántas veces más, pero más. Multiplicado, ¿verdad? Entonces, la restitución era importante. Y ahora estoy hablando de relaciones fracturadas, y cuando una relación dañada se ha lastimado, como les digo, la palabra te ofendí, perdóname, son las palabras más difíciles de decir. ¿Y cuántas veces se sanarían relaciones? Pero también puedo decir, ¿cuántas atenciones le hemos robado
a personas cercanas a nosotros, que les robamos alguna atención, algún cuidado, alguna palabra. ¿Cuántas atenciones le hemos robado a nuestros hijos, a nuestra esposa? Porque, como les digo, la ruptura de relaciones no solamente tiene que ver con lo que hago, sino a veces con lo que no hago. Entonces, si le hemos robado atenciones, porque cuando digo robado es si le privamos de atenciones a alguien que estaba a nuestro alcance poder hacerlo, le hemos privado de atenciones a veces a los hijos porque estamos muy ocupados, o a veces a los padres ancianos porque estamos tan ocupados que, híjole, papá, pues te eche un telefonazo, mamá, pero pues uno de estos días te voy a ver. ¿No es cierto que a veces robamos atenciones? O le robamos atenciones a nuestra nuera, a nuestra suegra. Ah, no, pues es que es una suegra bruja. ¿Y tú no serás un yerno brujo o una nuera bruja? ¿Cuántas atenciones hemos robado? ¿Cuánto amor a veces nos debemos con otras personas? Entonces, estoy pensando, si hemos robado atenciones, restituyámoslas como Zaqueo. Y vayamos con la persona que nosotros en este momento nos está, ahorita seguramente ya más de uno de nosotros está dándonos vuelta por ahí el nombre de alguien. Y restituyamos esa relación. Y restituyamos esas atenciones o ese afecto o ese amor o esa palabra. Y como lo hizo Zaqueo, restituyámoslo aún más. ¿Cuántas muestras de amor también como iglesia nos debemos unos a otros? Ahora con el motivo de la pandemia, ¿cuántas muestras de afecto y de amor nos hemos quedado a deber como cristianos también, como iglesia? Pues restituyamos. Ciertamente en cuanto dependa de vosotros, dice el Señor, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todos. ¿Será que no depende de ti? Piénsalo hermano en casa. Probablemente mucho depende de ti, o estoy seguro que mucho, porque el Señor te dice, si de ti depende, está en paz. ¿Te ofendieron? Está en paz. Perdona. ¿Fuiste tú el ofendido, la ofendida? Perdona. Y si perdonas, dile a la persona, te amo, ¿sabes qué? Olvidemos aquel daño que me hiciste. Si de ti depende. Ahora, si el orgullo no nos lo permite, entonces va a ser más fácil decir una palabra en ruso que decir lamento que nuestras relaciones se hayan dañado. Empecemos de nuevo. Segundo propósito, propongámonos restaurar nuestras relaciones. ¿Qué les parece? Porque Dios nos llama a perdonar y algunos de nuestros disgustos pueden tener más que ver con errores de la persona. Ciertamente habrá personas que deliberadamente nos quisieron causar un daño, pero si analizamos a fondo, probablemente la mayor parte de los problemas tienen que ver más con errores que la persona que nos ofendió cometió que con su intención deliberada de causarnos un daño. Así que en este año nuevo, hermanos, segundo propósito, restauremos nuestras relaciones. ¿Qué les parece? ¿Cuántos están dispuestos? Número 3, ahí mismo en Romanos, pasémonos unas paginitas para atrás a Romanos 6, versículos 5 y 6 y luego el 11. Dice Romanos 6, 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Cuál es este cuarto propósito? Propongámonos dejar pecados y malos hábitos. A veces nosotros somos buenos justificando nuestros malos hábitos y nuestros pecados, ¿eh? No se me olvida cuando alguien una vez me dijo, el día que Dios quiera voy a poder dejar el cigarro. ¿Eh? El día que Dios quiera, o sea que Dios quiere que fumes. Ah, qué buena onda, ¿no? El día que Dios quiera, voy a dejar el alcoholismo. Ah, o sea que Dios está bien contento de que seas borrachín, ¿no? Y el día que Dios quiera, voy a dejar. Espérame, aquí está diciéndonos claramente que los pecados y los malos hábitos los hago yo, los haces tú. No le andemos poniendo a Dios la carga de lo que nos corresponde a nosotros. Vuelvo a leerlo despacito si quieren, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y todos hasta ese punto gritan amén, ¿verdad? Cuando leemos esto. Pero sigue diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Amén. Pero a fin de que no, perdón, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí empezamos a tener una conciencia de una responsabilidad personal. Y si nos quedaba duda, lo sigue desarrollando, pero me paso hasta el versículo 11, lean todo completo, pero al 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dejemos los pecados y los malos hábitos. Tal vez tengamos algún pecado grave oculto que no consideramos grave, porque a veces eso pasa, tenemos algún pecado por ahí que nada más lo sé yo, nadie más lo sabe, pero pues no es tan grave. Como no es tan grave, no lo consideramos grave. ¿Saben que este asunto de los pecados graves y los pecados leves es un invento de nosotros? Que Dios nunca dijo cuáles son los pecados graves y cuáles son los leves. Aquello de los pecados mortales y los pecados veniales. Ahora nosotros no usamos ese lenguaje y no decimos pecado mortal y venial, pero finalmente de alguna manera como que por ahí se nos queda la idea. De manera que si yo soy un envidioso, pues soy menos malo que un ladrón, ¿verdad? Si yo soy un chismoso, pues soy menos malo que un adúltero. Pero si nos damos cuenta en Gálatas 5, los pecados que describe el Señor van conectaditos, iba a decir conectadísimos, y ahí están en el mismo nivel la mentira, que el homicidio, que el adulterio, que los celos, ¿verdad? Entonces nosotros a veces tenemos como que oculto algún pecado que pensamos que no es tan grave, como los celos. Hablo de los celos celotipia, no estoy hablando de los celos normales, porque el Señor habla de que Él mismo es celoso con nosotros, pero los celos injustificados, la envidia, algún pecadillo por ahí guardado, el resentimiento con alguien. No, si ya te perdoné, pero no se me olvida. No, si ya te perdoné, pero no se me olvida. O algún pecado de cualquier índole que nadie sabe aparte de ti mismo o de ti misma, pero que no nos hemos decidido a dejar de manera definitiva. O también podemos tener muy malos hábitos desde el punto de vista espiritual, como por ejemplo el mal hábito de no orar, el mal hábito de no leer la Biblia. Algunos tenemos el mal hábito de no leer la Biblia más que el domingo cuando me dicen pásate a Romanos 6:5. Pero leer la Biblia en casa diariamente, ¿no? Ahora ya las Biblias vienen generalmente en electrónico, ¿verdad? Yo decía antes, bueno, yo todavía soy a la antigüita, como pueden ver.
Yo decía, ¿cuántas personas el domingo en la mañana andan buscando su Biblia en algún cajón y cuando por fin la encuentran le soplan el polvo porque llevaba guardado cuánto tiempo? Y ahora es más fácil abrir Facebook o YouTube o Instagram que tu Biblia. Dejemos el mal hábito de no leer la Biblia, de no orar. No es que estoy tan ocupado, mi día está tan lleno. Pues si está muy lleno tu día, está peor porque no oramos, porque no apartamos tiempo para estar a solas con Dios. Hay quienes tienen el muy mal hábito de no apartar tiempo para estar a solas con Dios. Acabemos con esos malos hábitos. O con otros malos hábitos como las malas palabras. Hay cristianos que hasta se justifican, no, pastor, perdón, es que yo tengo muy mal lenguaje y sueltan la grosería. A mí no me asusta, ni me tienen que pedir perdón a mí, pero dice el Señor, no puede salir de la misma boca agua limpia y agua sucia o agua dulce y agua salada. Quitémonos el mal hábito de las malas palabras o de ese cigarrito de vez en cuando estoy muy nervioso y me lo fumo, o ese mal hábito de comer demasiadas grasas también. ¿No es un mal hábito? A veces es más fácil darnos cuenta, ay, qué mal, la hermana fuma. ¿Y qué tal me estoy empacando mi buena cantidad de carnitas? Por cierto, hoy es domingo y en Peribana hacen unas bien ricas. Pero quitémonos el mal hábito. Muchos malos hábitos. El hábito de desvelarnos hasta la madrugada viendo Netflix o con el celular. Yo me lo digo a mí mismo, ¿eh? Estoy con ese hábito en contra. Ya decidí a partir de este año que ahora todas las noches me pongo un libro en el buró en lugar de, tengo ahí el celular y me pongo un libro. Si voy a hacer tiempo para quedarme dormido, voy a leer, voy a aprender algo. Que por cierto, y dicho sea de paso, los neurólogos dicen una y otra vez que estar con el celular en la noche te estimula en vez de ayudarte a que te dé sueño. Por la luz, por la información rápida, porque estás nada más pasando rápida la información y entonces no logras conciliar el sueño y después estás diciendo, ay Señor, por favor, quítame este insomnio. Quitémonos el mal hábito. Quitémonos el mal hábito de llegar tarde a compromisos. ¿Cuántos malos hábitos tenemos? A ver, sóplenme algunos para que me acuerde de más. ¿Cuántos malos hábitos hay? Y vuelvo a decir, creo que tantos como personas somos. Entonces, el propósito es quitar los malos hábitos y los pecados ocultos, porque los malos hábitos y los pecados ocultos son como tumores cancerosos. ¿Cuántos saben que los tumores cancerosos comienzan como un pequeño granito, una cosita de nada? Y si no le hacemos caso a tiempo, para arrancarlo a tiempo, se convierten en una gran masa dañina. Y hasta puede llegar el momento que nos acostumbramos a vivir con esa masa. Propongámonos dejar los pecados y los malos hábitos. Así que hermanos, hermanas, allá en tu casa, aquí adentro, en el salón, declaremos ahora mismo en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo renuncio a este pecado y pone el nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, yo renuncio a este mal hábito. Por difícil que eso parezca, por grande que parezca. Acuérdate, David derrotó a Goliat con 3 o 4 piedrecitas de río que juntó, pero ni siquiera las usó todas. Juntó 4 por si fallaba, pero realmente a la primera. Con una sola piedrita, porque Jehová de los ejércitos lo respaldaba. No porque tuviera muy buena puntería, digo, sí la tenía tal vez, pero no porque tuviera tan buena puntería, hermanos. Yo a veces pienso que sabemos que le quedaba grande el traje de Saúl. ¿De qué tamaño habrá sido en ese momento ese adolescente, porque lo era, ese jovencito David? ¿Cómo podríamos comparar el brazo juvenil de David de los 16, 17 años con el hombrón guerrero que era aquel? No me digas que con su conejote le dio en lo suficiente para abrirle el cráneo.
Lo que pasó es que Dios usó la fe de David y lo respaldó. Y yo creo que en el momento que David empezó a mover esa onda, Dios le puso la potencia de un cañón a esa onda. David pudo vencer al gigante porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Así que ese pecado oculto, ese mal hábito que tienes, que tengamos, rompámoslo en el nombre de Jesús. Dile a ese pecado o a ese mal hábito: vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No en mis fuerzas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquí hemos oído testimonios de que así ha sido Dios, como Dios ha respaldado, ¿verdad? Y un último propósito. Primera de Pedro, capítulo 2. Un último propósito: propongámonos crecer espiritualmente. Yo creo que debemos tener ese propósito bien importante hoy, crecer espiritualmente. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hay quienes no crecen espiritualmente y luego le andan echando la culpa a la iglesia. Es que no crezco por culpa de la iglesia. Y ahí andan de iglesia en iglesia, buscando iglesia donde crezcan, y no van a crecer. Porque el crecimiento es algo que dice aquí el apóstol Pedro: tú debes desear la leche. Pero se crece espiritualmente. Fíjense cómo. No dice que crecemos espiritualmente por muchas páginas que leemos constantemente, y sí está bien que leamos la Biblia, ya lo dije antes. Pero ¿sabes cómo comienza el crecimiento? Versículo 1 al principio, ¿qué dice ahí? Desechando toda malicia. Se crece espiritualmente desechando la malicia, es decir, toda intención oculta o toda mala conducta. Hay que desechar toda intención oculta y toda mala conducta para entonces poder empezar a crecer. Hermanos, perdónenme la expresión tan brutal que voy a decir, pero hay muchos cristianos que nunca maduran, pasan de verdes a podridos porque nunca maduran. Y el Señor nos dice: tienes que madurar, tienes que crecer. Se crece desechando la malicia, es decir, la mala intención oculta o toda mala conducta. Se crece espiritualmente desechando el engaño o el autoengaño. Dice aquí el engaño, la hipocresía, los celos, desechando las envidias, desechando las detracciones. ¿Qué es eso de las detracciones? Son los comentarios hirientes y las críticas. Entonces es así como se crece espiritualmente, desechando todo eso de nuestro corazón o de las conversaciones. No nos hagamos cristianos de la secreta, infiltrados, ¿no? Y aquí están comiéndose al jefe los compañeros, o comiéndose al otro compañero, los compañeros de trabajo, y ahí estoy yo también. Es que estoy observando a ver qué. Decía la abuelita, aquella abuelita decía: cuando estés en una mesa y empiecen a hablar mal de un ausente, vete de inmediato, porque no participes, porque si no el siguiente vas a ser tú cuando te retires. Si tú te amistas así. Se crece espiritualmente entonces desechando todo eso. ¿Por qué es tan fácil caer en esas actitudes? ¿A poco no? Reconozcamos que es tan fácil caer en eso. Por eso debemos tener siempre el cuidado de nosotros mismos y desechar todo eso, y entonces sí podemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es como se crece espiritualmente, recibiendo esa leche. Pero esa leche no la vamos a recibir
si antes no desechamos engaño, hipocresía, detracciones, malicia, por más que nos vayamos a la iglesia donde esté el mejor teólogo del planeta, si no desechamos antes, se crece espiritualmente de esa manera. Y entonces, deseando como leche, como niños recién nacidos la leche, ¿qué significa desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada? Pues el conocimiento de la palabra de Dios mediante la lectura diaria. Hay que desear ese conocimiento de la palabra. Hay que proponernos a leer, por ejemplo, ¿cuántos se han propuesto leer toda la Biblia en un año? Ya lo has logrado. Amén. ¿O estás en eso? Gloria al Señor. También usted, hermana. También. Propongámonos, todavía estamos a tiempo los que no lo han hecho, proponte leer toda la Biblia en un año. Para que al llegar al 31 de diciembre, uno de los testimonios pueda ser, este año leí toda la Biblia completa. Podemos leer toda la Biblia completa si leemos aproximadamente 3 capítulos diarios. Ni siquiera necesitamos tanto, pero disciplina y constancia. 3 capítulos diarios. Proponte leerla toda completa. ¿Saben? Hay cristianos que pasan su vida entera y nunca han leído la Biblia completa. Y todavía les digo, abran su Biblia en Ezequías 2 y ahí van a buscar Ezequías 2. 3 años, 5 años. Propongámonos a leer toda la Biblia. Propongámonos asistir a los cultos. Es decir, al crecer espiritualmente, deseando la leche, asistir a los cultos y aprovechar cualquier oportunidad que como iglesia podemos ofrecer de oración y de discipulado. Ahora en febrero vamos a arrancar con discipulado y con matrimonios. Es un comienzo, ¿verdad? Pues aprovechémoslo. Se crece espiritualmente teniendo comunión con Dios todos los días mediante la oración y la meditación de la palabra. Es como se crece espiritualmente. Pero sabes, también se crece espiritualmente en la congregación. También se crece espiritualmente formando parte de la comunidad. Dios nunca tuvo en su plan que el creyente fuera un llanero solitario, un individual. Él estableció un pueblo primero y después una iglesia. Dios siempre se refirió a la iglesia, a su pueblo. Se crece espiritualmente. Incluso a veces se crece espiritualmente cuando la regamos entre nosotros. Platicaba yo ayer con alguien que estaba muy decepcionado de su iglesia y le decía, hermano, ponte a pensar que realmente Dios está usando esa circunstancia o esas cosas que no te agradan de determinados hermanos que vio en su iglesia. No es aquí, lo digo en serio, pero está usando eso para desarrollar en ti probablemente paciencia, para desarrollar en ti amor al prójimo, esa clase de amor incondicional que Dios tiene con nosotros. Entonces se crece espiritualmente en la reunión. Por eso somos tan tercos ustedes y yo y mi esposa, bueno, mi esposa y yo, burro por delante, ¿verdad? Por eso ustedes y mi esposa y yo somos tan tercos de seguirnos reuniendo, aunque a veces seamos 3 o 10, o a veces 20, qué padre, pero somos tercos porque, ¿saben? La verdad es que era más cómodo transmitir por internet. Era cómodo, se paraba uno con calmita, nos arreglábamos, colocábamos el celular. Era cómodo predicar, mi esposa y yo sentados en la comodidad de nuestra sala y terminando, pues apagar el celular y terminar el almuerzo que dejamos a medias o salirnos a comprar algo. ¿A poco no era cómodo? ¿No era cómodo para ti estar en pijama con tu taza en la mano de café y prender Facebook y verlo así? No, si por comodidad se trata, pero el Señor estableció iglesia, el Señor estableció comunidad y crecemos en el amarnos unos a otros y no nos podemos amar a distancia y a remoto. No, es un buen rollo decir, no, sí, nos amamos a distancia.
se crece espiritualmente. Cuando salimos también, otra forma que se crece espiritualmente es cuando salimos de nuestro limitado entorno de comodidad y buscamos oportunidades de servir a Dios a través de servir a un prójimo que tenga necesidad. El Señor decía, tuve hambre y me diste de comer. Hay tantas maneras que de verdad están esperando, tantas necesidades que están esperando que sirvamos a Dios ministrando esa necesidad. Salgamos de la comodidad de nuestras cuatro paredes. También les hablo a ustedes. Salgan de la comodidad. A menos que estés enfermo o enferma de veras, te insisto, te animo, te invito, ven a la reunión. Sal de la comodidad. Proponte crecer espiritualmente. Así que, hermanos, pues son 4 propósitos para el 2022. ¿Qué les parece? ¿Toman el reto? ¿Tomamos el reto? Porque será muy bueno que como cristianos nosotros hagamos esos propósitos para el 22, que ya arrancó, que ya está en pleno auge, y sean propósitos que glorifiquen a Dios, que nos acerquen más a Él y que como consecuencia directa de eso nos sean de utilidad para que nuestra vida sea aún mejor de lo que ya es. Ahora, Dios es todopoderoso y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. ¿Sale? ¿Queda claro eso? Pero Dios, que es todopoderoso, Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, pero ¿qué creen? Lo que nos corresponde hacer, Él no lo va a hacer. De una vez se los digo. No va a hacer lo que nosotros debemos hacer. ¿Y qué nos toca a nosotros? Olvidar nuestros fracasos y pecados del pasado y extendernos a lo que está delante. ¿Qué nos toca a nosotros? Número 2, restaurar nuestras relaciones. Tal vez estás diciendo, Señor, ayúdame, quiero restaurar, más bien, a veces oramos, Señor, restaura mi relación con mi cuñado, con qué sé yo. ¿Qué tal que la voz del Señor dice, yo la restauro, pero mueve tus patitas y ve con él, con ella, habla. Propongámonos restaurar nuestras relaciones. Propongámonos dejar los pecados y los malos hábitos, número 3. Y por último, propongámonos crecer espiritualmente. ¿Te quieres proponer a crecer espiritualmente este año? ¿O estás conforme con la estatura que tienes? Oremos. Aleluya. Padre amado, gracias por tu palabra que nos estimula, que nos insta. Gracias, amado Salvador y precioso Dios. Te agradecemos porque tú nos desafías a que este año verdaderamente tengamos propósitos que nos edifiquen. Que podamos servirte, Señor. Que podamos conocerte más. Señor, perdónanos por aquellas relaciones lastimadas que no nos han importado o que hemos guardado resentimiento. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos desafías a crecer y porque siempre tú quieres, amado Dios, bendecirnos más y más. Pongo en tus manos a cada uno de los que estamos aquí, los que estamos aquí o los oyentes de este mensaje. Pongo en tus manos, Señor, ese deseo de agradarte más cada día y de cumplir con esos propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.